Para Newton descubrir la gravedad y luego poder plantear sus teorías, tuvo que comenzar por un sencillo paso: observar. Newton no estaba pasando por un buen momento, había sido un año duro para él. La peste bubónica azotaba a Inglaterra y su cabeza daba vueltas de estar pensando en las teorías del movimiento de los planetas. Necesitaba publicar algo contundente científicamente hablando, ya que hace mucho no lo hacía. Newton se encontraba recostado tranquilamente sobre un árbol, esperando que alguna idea le cayera del cielo, literalmente. Y de repente pasó por algo que cambiaría la historia desde el punto de vista científico. ¿Cómo Isaac Newton descubrió la gravedad? Una manzana cayó sobre su cabeza. Isaac, un poco molesto por el golpe, se preguntó: ¿por qué esta manzana en vez de caer no sube? Esto llevó a que se planteara la pregunta muy en serio y comenzara su ardua investigación. De esta investigación nació en 1685 la Ley de Gravitación Universal, que explica que todos los cuerpos son atraídos por la Tierra y por tanto tienden a caer. Además, incluye el planteamiento de que los planetas no son estáticos. Esta ley ha dado respuesta a muchas preguntas sobre los planetas y el sistema solar, aunque Galileo Galilei propuso que todos los objetos caen sobre la Tierra con la misma aceleración y es independientemente al peso del objeto o de su masa. La fuerza de gravedad se puede calcular con la siguiente fórmula. Como es una fuerza, da como resultado una magnitud vectorial, siendo μ sub u el vector unitario, g la constante universal y su valor es 6,674 por 10 a la menos 11, r el radio y m la masa. La ingravidez es la experiencia de personas y objetos durante la caída libre. Esta se puede experimentar comúnmente en las naves espaciales. La ingravidez representa la sensación de experimentar una fuerza de gravedad cero o peso aparente cero. La aceleración se debe solo a la gravedad, en oposición a los casos donde actúan las otras fuerzas, como por ejemplo, cuando uno está de pie en el suelo o sentado sobre la silla apoyada en el suelo. La gravedad aquí es contrarrestada por la fuerza reactiva del piso. Volando en un avión, la gravedad es cancelada por la sustentación que proveen las alas, o la reentrada en la atmósfera aterrizando con un paracaídas. Aquí la gravedad es cancelada por la densidad de la atmósfera. Durante una maniobra orbital en una nave espacial, el cohete es el que provee el empuje. La diferencia es que la gravedad actúa directamente sobre una persona y otras masas, mientras que las fuerzas como el empuje de un cohete o el frenado atmosférico actúan primero sobre el vehículo y a través del vehículo sobre la persona. En el primer caso, la persona y el piso del vehículo se aprietan uno contra otro. En los otros casos, no. Lo que experimentamos como peso no es realmente la fuerza de gravedad, aunque esta sea la definición teórica del peso, sino la reacción normal del piso o cualquier superficie con la que estemos en contacto, que contrarreste la fuerza de gravedad. A continuación explicaremos lo sucedido en el video mostrado anteriormente. Podemos observar lo que es el efecto de ingravidez aparente sobre los personajes. También se visualiza cómo los actores pueden trasladarse de un lado a otro aparentemente libres de algún tipo de atracción hacia algún objeto. Simplemente se mueven a la deriva o flotan. El término gravedad cero se utiliza de forma errónea, o al menos confusa al hablar de los astronautas. Por ejemplo, la Estación Internacional
ISS. Sería uno de los tantos errores de concepto. Al hablar de gravedad cero, lo natural es pensar que no existe gravedad a esa altura, o es demasiado débil para sentirse, y que por eso flotan los astronautas. Sin embargo, el término se utiliza por la sensación que experimentan y no por la realidad que viven allí arriba. De hecho, si lo pensamos, tiene poco sentido creer que no hay gravedad en la Estación Internacional, cuando la Luna, que se encuentra más de 1500 veces más lejos que la Tierra, siente una atracción como se demuestra la órbita que sigue. Entonces, ¿por qué los astronautas flotan? La sensación de flotar se debe realmente al principio de relatividad galileano. Según este principio, el movimiento de un objeto depende del punto que tomemos como referencia. Para los astronautas o la cámara que los graba, este punto es la Estación Internacional, que se desplaza a la misma velocidad y en la misma dirección que ellos, ambos en un movimiento de caída libre hacia la Tierra, tal y como describió Newton en su tratado sobre gravitación. Tanto la estación espacial como los astronautas se encuentran en caída libre hacia la Tierra, como tú y como yo cuando caemos. La diferencia es que la nave y los astronautas tienen una velocidad lateral enorme y no llegan a chocar con la Tierra. En cierto modo, es fácil pensar en ello como una caída constante, en la que no dejan de fallar en su objeto, que sería la Tierra. Es algo similar a lo que le pasa a la Luna, pero mucho más cerca.